Bien, damos gracias al Señor nuevamente por este tiempo que nos permite el Señor de seguir estudiando su palabra. La semana pasada entendíamos y estudiábamos sobre la incapacidad del hombre de acercarse a Jehová y echábamos ahí un vistazo al Génesis, donde el pecado provocó graves consecuencias, gravísimas consecuencias a la relación del hombre con Dios. Aquí no se rompió la relación de Dios con el hombre, sino que el hombre rompió relación con Dios. Y Dios, en su intento amoroso de perseguir al hombre, va creando instancias para que el hombre se vaya acercando a Dios lo más posible. Hermanos, de frentón, antes que pueda ahí salir proyectado el power que tengo, que son 3 puntos también hoy día. Si no entendemos de entrada que el pecado causa un daño en la vida de los seres humanos para con Dios, entonces tenemos problemas. Porque el pecado causa mucho daño a la vida de los creyentes, nos causa mucho daño. Pero además de esto, en la seguidilla de sermones que vamos a estar dando, si un creyente entonces no entiende el sacerdocio en el Antiguo Testamento, entonces tenemos problemas también. Porque a uno ahí podrá comprender entonces para qué sirve el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y aún más si un creyente no entiende que es un sacerdote hoy día en este nuevo pacto, entonces tiene problemas. Entonces se da cuenta que uno arrastra al otro y arrastra al otro y arrastra al otro. Entonces hoy día, no sé si pueden proyectar el power ya. Ahí comienzo con una pregunta, ¿no? Que es muy válida al respecto. ¿Se imagina usted por un momento, queridos hermanos, el desastre que causaría si Dios hubiese desamparado y abandonado al ser humano, al ser humano después de su pecado? Imagínense por un momento cuál sería el desastre al respecto. Que si Dios hubiese abandonado al ser humano, lo hubiese dejado tirado ahí al respecto. Imagínense por un momento eso. Y aún más, un Dios santo no puede jamás ser manchado con la inmundicia del pecado, porque Dios es santo. Y de hecho Pedro también les escribe a la iglesia perseguida y le dice en medio de las persecuciones: sed santos, pero no sean santos como el pastor o como los hermanos, sino que da un referente especial: sean santos como yo soy santo, refiriéndose al Padre. Qué hermosa ilustración para poder aplicar de entrada qué es lo que somos, dónde apuntamos y qué queremos pretender con esto. La semana pasada vimos los estragos que causó el pecado a los seres humanos. Hoy día vamos a ver, Dios mediante, la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Va a crear algo hermoso, pero que el pueblo nuevamente lo echó a perder, que son los sacrificios. ¿Para qué sirven los sacrificios? Esa es la idea. Hoy día vamos a ver los diferentes tipos de sacerdocios que habían en el Antiguo Testamento, cómo ha ido evolucionando eso y cómo hoy día la iglesia en general, hombres y mujeres nacidos de nuevo, son sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Lo comprendemos? ¿Entendemos la responsabilidad que tenemos? Imagínese algo usted. ¿Qué pasaría si el sumo sacerdote de la antigüedad hubiese tomado esta responsabilidad en sus manos como algo que no tiene mucho valor? ¿Cuál sería su final? La muerte. Porque se estaba enfrentando a un Dios santo. Y aún más se estaba enfrentando a un Dios que antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya conoce todo de nosotros.
Si podemos avanzar un poquito en el Power, vamos a ir viendo eso. Y esa es la pregunta que yo les hago ahí. ¿Se imagina usted por un momento el desastre que causaría si Dios hubiese desamparado y abandonado al ser humano después del pecado? Si Dios nos hubiese abandonado tal como abandonó a su Hijo en la cruz, ¿cómo estaríamos hoy día? Hay un escritor que se llama Dane Orlund y dice lo siguiente: el testimonio acumulado de los 4 evangelios es que cuando Jesucristo ve la caída del mundo a su alrededor, el impulso más profundo del Señor Jesús, su instinto más natural, es avanzar hacia ese pecado y sufrimiento y no alejarse de él. ¿Se entendió? Cuando Jesucristo ve al pecador perdido, la idea de él no es alejarse, no es dejarlo solo, es acercarse al ser humano caído y pecador. Esa es la intención del Señor. Él no tuvo problema con comer con incrédulos. No tuvo problema de tocar a un leproso. No tuvo problema de poder sanar a los enfermos. No tuvo ese problema. Él no se alejó de eso, muy por el contrario, se acercó a eso. Y de hecho eso eran las credenciales del Señor Jesús. Esas eran sus credenciales. Por eso, en este tiempo, estudiaremos los sacrificios realizados por los hombres para poder recobrar y tener comunión con su Creador. Vuelvo a decir lo que dijo este escritor, Dane. El testimonio acumulado de los 4 evangelios, es cosa que usted lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Ahí hay un testimonio acumulado, dice este escritor. Es que cuando Jesucristo ve la caída del mundo a su alrededor, su impulso más profundo es lo que dice cuando el Señor vio desamparadas a las ovejas que no tenían pastor. Se conmovió en sus entrañas, sintió compasión. Entonces el autor dice, su impulso más profundo, su instinto más natural es avanzar hacia ese pecado y sufrimiento y no alejarse de él. Se acercó él a lo perdido. Entonces por eso dije al principio, si no entendemos la función del sacerdocio en el Antiguo Testamento, nos va a costar mucho entender hoy día cómo podemos entonces enfrentarnos a Dios cuando somos sacerdotes del Dios Altísimo. Bueno, vamos al primer punto, Dios mediante, para que ustedes vayan ahí. El tema de los sacrificios es un medio elegido por Jehová. Él escogió esto. El pecado hizo su trabajo de separar al hombre de su Creador. Lo hizo perfectamente. En la antigüedad, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando un judío pecaba, se consideraba impuro. Era impuro. Y no estamos hablando más adelante, no sé si ahí aparece o no, pero no es la impureza física, es la impureza de su corazón. Esto no se refiere a la higiene física, sino a la pureza moral. No es posible separar completamente estos dos conceptos, la impureza física y la impureza espiritual. Las dos van juntas, una lleva a la otra. Pero la limpieza moral o ética es el significado principal por el cual un judío se consideraba impuro. Pecó delante de Dios, no se puede quedar tranquilo. No puede que. Esa era la cultura, esa era la enseñanza del pueblo judío. Pecaba y algo tenía que hacer. O llevaba un animal, o llevaba 2 palominos, o llevaba algo para poder reconciliarse con alguien que no había visto nunca, pero lo hacía por fe. Jamás un judío se atrevió a mirar el rostro de Dios, pero lo hacían por fe. Un hombre celebraba sacrificios para poder exculpar o poder presentar justo a sus hijos. Y todos los años hacía esto por si alguno de sus hijos hubiese cometido algún pecado. Imagínese usted.
Entonces este es el medio que Dios ahora va a comenzar a usar para poder que el ser humano pueda acercarse. Recuerde, el pecado causó estragos. Y poco a poco entonces, en este estudio, vamos a ir viendo estos elementos. Entonces la solución para la impureza no es lavarse con agua y con jabón. Esa no es la solución. El pecado no se lava con agua y con jabón, ni con algunos ingredientes fuertes. El pecado no se limpia de esa manera. Vaya por favor a Levíticos capítulo 5. Versículo 6, por favor. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Pero había que llevar algo. ¿Por qué? Porque había ofendido la santidad de Dios. Hebreos capítulo 10, por favor. Si alguien quiere sumergirse algún día en Hebreos, precioso. Capítulo 10, versículo 12. Y aquí voy a hacer un contraste entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento con ciertas condicionantes que había. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 11, el contraste. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, pero nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Por eso entonces que ese pero del versículo 12 es extraordinario, porque a ese pero hace superior entonces el sacrificio de Cristo. Una sola vez, y es suficiente para todos. Pero algo llama también la atención en el versículo 12, que este sumo sacerdote que tenemos allá arriba en los cielos no está oficiando parado. No está haciendo este oficio parado como debe hacerlo. Todo sumo sacerdote lo está haciendo sentado. Dando a entender el texto, entonces, que ya como sumo sacerdote no se puede ofrecer ningún otro sacrificio que pueda agradar al Padre, porque el Hijo ya hizo sacrificio perfecto que pudo quitar el pecado del mundo. Amén, amén. No nos gozamos en esto. Está bien, el Señor cumplió con lo que tenía que haber cumplido. Y yo lo recibo, gracias Señor, no lo merecía, y esa es nuestra vida cristiana. Increíble, ¿no? ¿No le llama la atención? O como esta pareja que iba camino a Emaús y mientras un desconocido se acerca a estas personas, les habla y estas personas dicen, ¿no te diste cuenta que ardía nuestro corazón cuando éste nos hablaba? Sí, se me ardía el corazón. O si no, pregúntele a las 2 hermanas que invitaron al Señor a su casa. Y esta solamente una de ellas estaba echada a los pies del Señor, escuchándole. Eso es todo lo que quería esta mujer, escuchar a su maestro. ¿No le arde el corazón cuando lee estas palabras? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿No le da esto gozo?
Bueno, al ver sus rostros veo que sí, ¿no? Sí. Porque con una sola ofrenda, versículo 14, hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿A los ángeles? ¿A su creación? ¿A quién? Nosotros. Volvamos al power. Entonces la solución entonces no está en poder lavarse, sino como dice Levítico 5:6, ofrecer un sacrificio. El problema no era la suciedad, sino el problema era la culpa. El problema no es la suciedad, el problema es la culpa. Nuevamente vaya, por favor, ahí a Levítico, perdone que juegue con usted un poco ahí. Levíticos, nuevamente capítulo 5, versículo 3. O si tocar inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. El tema no era la culpa, no era la suciedad, era la culpa que había. Los judíos del Antiguo Testamento, por tanto, operaban bajo un sofisticado sistema de grados de impureza. Ellos operaban de esa manera. Diversas ofrendas, diversos rituales para volverse moralmente limpios. Una vez. Lo volvían a caer y tenían que volver a hacer exactamente lo mismo. Esos sacerdotes en el atrio no cesaban de comenzar a matar animales, porque imagínense en el desierto cuántas personas estaban ahí pecando, y Dios le decía, la única manera de poder reconciliar momentáneamente esta amistad que tenemos son los sacrificios. Se da cuenta cómo Dios va arreglando este problema poco a poco hasta llegar, cuando le toque al pastor Guido, tocar el tema de la persona de Jesucristo, el gran sumo sacerdote que tenemos allá arriba en los cielos. Una parte particularmente llamativa de este sistema, queridos hermanos, es que cuando una persona limpia, o cuando una persona es limpia, mejor dicho, y una persona tocaba siendo impura al limpio, el limpio quedaba impuro. Increíble, ¿no? Si venía un judío y presentaba una ofrenda y se iba por su casa y sin querer queriendo, o con intención o no, tocaba a un muerto, en forma inmediata queda impuro. ¿Cómo entonces? Voy a tener que ir entonces a mi ganado y sacar otra ofrenda y llevarla. ¿Cuándo cesaría esto entonces? Jamás cesaría. Y es la idea del Nuevo Testamento, de los sacerdotes del Nuevo Testamento, lo vamos a ver en 1 Pedro después. Esa es la idea, que hoy día los sacerdotes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, no pueden cesar jamás de poder hacer sacrificios continuos delante del Señor. Como dice Pablo a los romanos, presentando, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que sea vuestro culto racional. Esa es la función hoy día. Pero como vimos, el puro puede mancharse, puede ensuciarse por algo. Pero como dijo el escritor, y se lo vuelvo a leer, perdóneme que sea majadero en esto, el testimonio acumulado de los 4 evangelios es que cuando Jesucristo ve la caída del mundo a su alrededor, su impulso más profundo, su instinto más natural es avanzar hacia ese pecado y sufrimiento y no alejarse de él. Cuando Cristo tocó a los enfermos, Él no se hizo impuro, Él no se ensució, pero sí le tenían miedo los hombres comunes. Cuando alguien venía y gritaba, leproso soy, iba por las calles para que nadie se pudiera acercar a ese hombre para contaminarse. Y tenía que gritar el impuro de esa manera, leproso soy, leproso soy.
El gran ejemplo que podemos ver en eso. Si vamos, por favor, al Power. Entonces acá tenemos un gran ejemplo. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a los impuros? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se puede ir avanzando, por favor, hija? Un poco más atrás, entonces. Ahí sí. ¿Qué hizo Jesús entonces con los impuros? ¿Cuál fue su primer impulso cuando se encontró con prostitutas, cuando se encontró con leprosos, cuando se encontró con enfermos? No me toques, me puedo contaminar. No. Su impulso más profundo le llevó a acercarse al hombre pecador, a la mujer pecadora. Cuando se encontró con aquella mujer que la iban a apedrear, ¿qué es lo que hizo Jesús? No le dijo, no me hables, tú eres prostituta. No le dijo eso. La amó con profundo amor. Se dirigió a ellos con amor. La piedad inundó el corazón del Señor. Surgió el anhelo verdadero de su compasión, de lo más profundo del corazón del Señor. Sus impulsos más preciosos fue cuando vio al mundo que estaba desamparado y sin pastor. Y por eso entonces que vino desde el cielo a buscar y a salvar lo impuro, lo perdido, lo que estaba irremediablemente roto con Dios. Él vino a poder hacer estas paces. Pasó tiempo con ellos, los tocó. Cuando Jesús, el limpio de todo, tocó a un pecador impuro, Cristo no se hizo impuro, sino que el pecador fue hecho limpio. Cuando aquella mujer que sufría y por fe se acercó donde el maestro y tocó una parte de sus vestidos, y el Señor dijo, algo ha salido de mí. Pero maestro, si te aprietan, algo ha salido de mí. Y la mujer temerosa dijo, Señor, yo te toqué por fe. Ese es el maestro. Ese es el Señor. Jürgen Moltmann, otro escritor, dice lo siguiente: cuando Jesús expulsa demonios y cura a los enfermos, está expulsando de la creación a los poderes de destrucción, así como sanando y restaurando a los seres creados que sufren. El señorío de Dios, demostrado en la sanidad de los enfermos, restaura la salud de la creación. Estos no son milagros sobrenaturales en un mundo natural, son la única cosa verdaderamente natural en un mundo antinatural, demonizado y herido. Ese es el maestro. Y hoy día ese maestro lo tenemos allá arriba en los cielos como sumo sacerdote, intercediendo por ti, por ti, por ti, por ti, por todos los que Él compró en la cruz del Calvario. No estamos solos, abogacía tenemos, un paracletos allá arriba en los cielos, un abogado que nos defiende con todo. Vamos por favor a Hebreos. No es necesario salir de ahí, por favor, del Power. Capítulo 10, nuevamente, por favor. Vamos a leer un extenso, pero es necesario leerlo. Capítulo 10, versículo 1 al versículo 14. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No se puede hacer perfectos. No puede. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían más conciencia del pecado. Y por eso entonces que el escritor hebreo está diciendo que si los creyentes pecásemos voluntariamente, entonces ya no habría más sacrificio que hacer.
¿Para qué entonces? Y vea lo que dice ahora Hebreo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, entonces lo que haría entonces, y eso es lo que nos recomienda el escritor hebreo, que tengamos cuidado con esto, que los antiguos le era necesario el estar sacrificando animales para estar conscientes que están pecando delante de Dios y han ofendido la santidad de Dios. Entonces en el Nuevo Testamento el escritor está diciendo, cuidado la iglesia que piensa que está limpio de una sola vez y para siempre, cuidado entonces de abusar de la gracia de Dios. Cuidado con abusar de la gracia de Dios. Disfrutemos la gracia de Dios, pero no abusemos de la gracia de Dios. No que no reine, pues, el pecado en vuestros miembros. Dice Pablo. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados una sola vez. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se hacía memoria de todos los pecados del año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, note lo que dice ahí, no puede quitar. Aquí no usa el escritor la palabra remover, sino que usa la palabra quitar. No lo puede quitar. Recuerde las palabras del primo del Señor Jesús, cuando lo ve y le dice a la muchedumbre, he ahí el Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita, no que remueve, que quita el pecado del mundo. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Isaías capítulo 1 explica la misma idea. No quiero vuestras fiestas solemnes, no quiero vuestras lunas llenas, no quiero vuestros sacrificios. ¿Y por qué motivo? Si nos portamos tan bien, tal vez el profeta diría, y el Señor le dice, no quiero estas cosas porque vuestras manos están manchadas con sangre. Entonces, antes de hacer sacrificio, el Señor les hace una invitación y le dice, vengan, vengan y estemos a cuenta. Si tus pecados, y ahí hace la similitud. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios por eso. Avancemos, vamos al segundo punto. Entonces ahora vamos a ver la historia del sacerdocio. No ese se parece, ese es el segundo punto. Más atrás, más, otro más, ahí está. La Biblia misma enseña, como dice ahí, a través de sus hojas, que el sacerdocio ha atravesado por varias etapas. De ahí se lo voy a explicar, ¿no? Hoy se entiende la necesidad de un hombre especial que oficiara delante de Jehová y en favor de los hombres. Ese es el concepto entonces del sacerdocio. Que el sacerdocio del antiguo pacto sea el representante de los hombres ante Dios. Ese es el concepto, que sea el representante. Los profetas eran representantes de Dios hacia los hombres. El concepto de sacerdote que en su frente debiera decir un eslogan que jamás debe olvidarse: santidad a Jehová. Y el eslogan de los profetas era: así ha dicho Jehová. Ese es el eslogan. ¿Se da cuenta entonces cómo vamos avanzando, cómo Dios va acorralando al ser humano de alguna manera para que podamos tener comunión con Él?
Entonces entiende que se necesita un hombre que pueda estar oficiando delante de Dios y en favor de los hombres. Ahora bien, el deseo de Jehová era que todos sus pueblo fueran sacerdotes. Hermano, aquí me quiero detener. La idea de Jehová principal, eso es lo que dice el profeta Moisés. Anote por favor un texto que vamos a ir ahí. En Éxodo capítulo 19, versículo 6, la intención de Jehová era que todo el pueblo de Israel fueran sacerdotes. Esa era la intención de él. Vamos ahí, creo que le dije, ¿no? Éxodo. Y esto llama la atención, hermanos, porque antes de dar las 10 palabras en el monte, o los 10 mandamientos, el Señor expresa su deseo al pueblo. Y sabe que lo dice con tan tierno. Y le dice, yo deseo, pueblo de Israel, que todos ustedes sean sacerdotes. Ojalá todos fueran sacerdotes. Capítulo 19, versículo 6. Y vosotros, dice Jehová, me seréis un reino de sacerdotes, nación santa, dice el original. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese era el deseo principal de Dios, de que todo su pueblo sean sacerdotes, bajo el esquema sacerdotal judío que los hombres tenían que cumplir esta función. La pregunta es, ¿cumplió Israel? ¿Aceptó este desafío? No, no lo cumplió. Es de destacar que al momento mismo de dictar la ley, Dios indicó su intención de que toda la nación de Israel se convirtiera en un sacerdocio santo. Pedro, miles de años después, dice que esta intención de Dios ahora se cumple de forma eterna en la iglesia. Ya lo vamos a ver en un momento más. Pero como vimos antes, las consecuencias devastadoras del pecado no lo permitieron. Israel cayó en esto, el deseo ferviente de Dios, ustedes sean un sacerdocio, y el pueblo no quiso. Al menos quiero darle 3 puntos por el cual Israel, toda la nación de Israel, no fue sacerdote. Por 3 temas. Anote uno. El primero. El pueblo de Israel no fue sacerdote en su integridad total, primero por la desobediencia. Fueron desobedientes a Dios. Pablo le habla a los corintios y le dice que nosotros, no, la iglesia, no imitemos las cosas que sucedieron en el desierto, la idolatría, la avaricia y tantos otros pecados. No, esas cosas funcionaron y hoy día son latentes para nosotros para no caer en ese mismo pecado. Entonces tenemos la desobediencia. El segundo pecado es la incredulidad. Tenemos la desobediencia y tenemos la incredulidad. Y tercero, tenemos la idolatría. Sacerdotes del Dios Altísimo, del Nuevo Testamento y sacerdotisas. ¡Qué increíble! El pastor está hablando de que las mujeres pueden ser sacerdotisas. Sí. Hombres y mujeres nacidos de nuevo presentando sacrificios vivos delante de Dios el Padre. Pero cuidado que en nuestros sacrificios no haya, como dice el Antiguo Testamento, fuego extraño. Cuidado con eso. ¿Y cuál es el fuego extraño? Hagamos una enseñanza práctica de esto. La desobediencia, la incredulidad y la idolatría. Cuidado con eso, porque si están estos 3 elementos, puede ser agua en el sacrificio. Cuidado porque estos 3 elementos puede ser lo que le pasó a estos 2 hermanos en Génesis capítulo 4, que Dios no aceptó el sacrificio de uno de ellos y se diluyó la buena intención
Adorar a Dios no consiste en buenas intenciones. Adorar a Dios es levantar las manos limpias y adorar a Dios sin desobediencia, sin incredulidad y sin idolatría. Sin incredulidad es importante porque el capítulo 11 de Hebreos explica que el que cree que Dios existe, Dios es pagador o galardonador de aquellos que le buscan. Qué interesante. Esa es la historia del sacerdocio. Entonces Jehová, ¿qué es lo que hace? Ya cuando el pueblo no aceptó este gran desafío de Dios de que sean sacerdotes, entonces Dios crea un sistema y un grupo de hombres para que se dediquen a este oficio. Ya, no funcionó con este pueblo. Duro de cerviz, ¿no? Duro de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Crea a un grupo de personas para que se dediquen a hacer este oficio. Diaria y una vez al año también. Quiero que por favor mediten en sus corazones por un momento. ¿Cómo estaría el corazón latiendo de aquel sumo sacerdote cuando tenía que atravesar todo el campamento y tenía que abrir las cortinas del atrio, seguir caminando por todos los elementos que habían en el atrio y seguir avanzando hasta el lugar santo, abrir las cortinas y abrir en el interior otras cortinas donde tenía que enfrentarse a Dios, cara a cara? Piénselo por un momento, imagíneselo en su corazón. ¿Cómo estaría el corazón de ese hombre? Yo estoy seguro que si le hubiésemos hecho un electrocardiograma, no sé cómo estaría. No sé. No sé cómo él pensaría, ¿hallará Jehová algo impuro en mí? Entonces hoy día los sacrificios de los creyentes tienen que estar ajenos a la desobediencia, a la incredulidad y también a la idolatría. Estos tres elementos van a causar un gran daño en la comunión de los creyentes para con su Dios. La función principal y única de los sacerdotes era representar al hombre caído ante un Dios 3 veces santo. Esa era la función. Ese era el propósito por el cual entonces Dios va creando este grupo de personas ahora. Ahora una pregunta que acá, ¿con qué entonces se relaciona el sacerdocio? La idea de un sacerdocio se relaciona con la conciencia. Esa es la intención. Cuando un judío pecaba, no venía el otro y decía, tú pecaste. Su propia conciencia entonces le tenía que acusar y tenía entonces que ir a su ganado o tenía que comprar 2 palominos o 2 palomas y llevarlo para poder calmar su conciencia pecadora delante de Dios, que todo lo sabía. Y que esta conciencia da como fruto el pecado. La conciencia debe acusar entonces al creyente de que está en incredulidad, de que está en desobediencia y de que está en idolatría. Entonces ahora lo que vamos a ver, si podemos avanzar por favor, vamos a ver varias etapas por el cual ha pasado este tema de los sacerdotes. Primero, vamos a ver sacerdotes en el periodo patriarcal. En este periodo puede hablarse de un sacerdocio patriarcal o de una familia sacerdotal. En el tiempo de los patriarcas, el que ocupaba el primer lugar como cabeza de la familia era al mismo tiempo el sacerdote de la casa. Era el jefe, pero él era el sacerdote de su casa. Hermanos, si las cosas del Antiguo Testamento no varían hoy día en el Nuevo Testamento, nosotros también cumplimos funciones sacerdotales. En esta categoría se encuentran Abraham, Isaac, Noé y Job. Y esa es la importancia entonces de los sacrificios. Pero note ahora una cosa importante. Salido Israel de Egipto, la autoridad sacerdotal se concentró en Moisés. Ahí se concentró. Más tarde Jehová asignaría a Aarón
y sus descendientes la función sacerdotal. Vea cómo va cambiando este tema. Primero era en los jefes de familia, luego después salió el pueblo de Egipto y la función sacerdotal recayó entonces en Moisés. Luego que cumplió Moisés esto, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice a Aarón, ven para acá, trae a tus hijos y ustedes van a comenzar ahora un nuevo periodo sacerdotal. 2. El sacerdocio arónico. Leemos ahí en Éxodo capítulo 28, versículo 1, lo siguiente. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean, note esto, mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón, estos 4. Y de los 4 murieron 2. Pero continuó la casta sacerdotal de una familia especial. No sé si usted habrá pensado en algo ahora rápidamente, pero el sacerdote, una de sus cualidades era que tenía que ser humilde y ser obediente a la voz de Dios. Y justamente Dios se enfrentó a uno de los hombres más mansos después del Señor Jesús, que es Moisés. Imagínense entonces los ojos de Moisés, el corazón de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, tú dejarás de ser sacerdote y lo va a hacer tu hermano con sus hijos. Imagínense por un momento ahora, ¿qué habrá pasado por la mente de Moisés? Pero Señor, si yo soy Moisés, yo soy el jefe, yo saqué a este pueblo y este Aarón, bueno, él me acompaña. Es cierto que tuvimos ahí un encuentro con Faraón, pero él es mi hermano, tú me llamaste a mí, tú me diste la orden a mí, tú te me presentaste a mí, tú te revelaste a mí ahí en la montaña. Pero ¿por qué le das ahora la responsabilidad a Aarón y a sus hijos? Moisés no dijo eso. La humildad de Moisés lo llevó a acatar lo que Dios le estaba ordenando. Porque una de las cualidades entonces del sumo sacerdote era que tenía que ser obediente. No tenía que ser idólatra y tenía que creer a lo que Dios le decía. Todo lo contrario, lo que hizo el pueblo de Israel, lo tenía que hacer el sacerdote. Obediente. Tenía que ser también crédulo, creer a lo que Dios por fe le estaba diciendo y no tenía que tener en su corazón algún rastro de idolatría. Notable elección de Moisés, ¿no? Es notable que Moisés no intentó que fueran sus propios hijos los que ejercieran el sacerdocio. Moisés no dijo, Señor, pero mira mis lindos niños, mira mis hijos. No, le dijo eso. Moisés, Aarón tu hermano y sus hijos continuarán. Tú hasta hoy día eres el sumo sacerdote. No hay más. Increíble. Vamos a ver ahora, no sé si está ahí en el PowerPoint o no, las categorías que habían en este sacerdocio al respecto. Creo que no. No está ahí. Bueno, se los voy a dar. Si puede retroceder un poquito, si no se van a distraer con eso. Eso es, gracias. Y me van a echar a perder la sorpresa del próximo Power. Así que mejor que no. Bueno, habían a lo menos 4 grupos en el cual moraba el sacerdocio. Primero, estaba el sumo sacerdote. Tenía funciones exclusivas, principalmente porque era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Era el gran día de la expiación, el sumo sacerdote. Vaya Hebreo, por favor. Capítulo 10. Recuerda lo que dije, quédese con esto en la última memoria, ¿no? Que el sumo sacerdote era el único que podía ingresar una sola vez al lugar santísimo. Una sola vez al año. Y esta
Y este oficio, o esta entrada, mejor dicho, al lugar santísimo, solamente se hacía una sola vez en su vida. Solo una vez, nada más. Y después el sumo sacerdote dejaba de oficiar. Entonces, ¿qué nos enseña con esto? Que el sumo sacerdote, ellos ya tenían una lista, los judíos, de los sumos sacerdotes que iban a oficiar en tantos años más. No era que ellos dijeran, a ver, ¿a quién le tocará el próximo año? Ya hagamos un sorteo y sacamos. No, ellos ya tenían un listado. Entonces, ¿qué daba a indicar a esto? Que el sumo sacerdote tenía tiempo, al menos un año, para prepararse, para encontrarse con su Creador. Un año, por lo menos. Nos va enseñando entonces hoy día, no quiero hacer, hoy día si no me voy a demorar mucho, pero hoy día pues, entonces podemos pensar qué calidad de sacerdocio estamos ejerciendo entonces hoy día. ¿Con cuánto tiempo nos preparamos para enfrentar a un Dios santo, a nuestro Padre Celestial? Entonces tenemos la primera categoría, el sumo sacerdote. La segunda categoría eran los sacerdotes comunes que habían, que era otra clase de sacerdotes. Y esos sacerdotes eran los que estaban a cargo de poder recibir el animal en el tabernáculo y empezar a hacer todo el proceso para poder reconciliar a ese hombre con Dios. ¿Y cuál era esto? Bueno, tenían que ser hijos de Aarón, necesariamente. Se les permitía ofrecer sacrificios, oficiaban en el atrio del tabernáculo y también en el lugar santo. No en el lugar santísimo, en el lugar santo. Ahí era donde ellos tenían que encender las velas y afuera tenían que también oficiar todas estas cosas. Luego tenemos una tercera categoría que se llaman los levitas. Descendientes de la tribu de Leví, servían o ayudaban a los sacerdotes, llevaban el tabernáculo cuando era trasladado y tenían la función también de enseñar al pueblo de Dios la ley. Y por último, para ir avanzando, tenemos al pueblo en general. Bueno, vamos ahora, ya entendiendo esto, queridos hermanos, vamos al tercer punto y final. El sacerdocio ahora en el Nuevo Testamento. Nos saltamos, ¿no? Mucho. Y vamos ahora al Nuevo Testamento. Yo les dije que por favor buscaran Hebreos, capítulo 10, y lo dejé ahí, ¿no? Abierto con las Biblias. Bueno, ahora les doy el texto, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo la confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, algo no me cuadra. ¿Cómo entonces ahora, hombres y mujeres, entran al lugar santísimo? ¿Quién les autorizó a hacer esto? Bueno, ahí el versículo 20 lo explica. Por el camino nuevo y vivo que Él, hablando de Cristo, nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y mire cómo ahora dice Hebreos, y teniendo, no tuvo, ni tendrá, sino que este verbo teniendo es constante, presente. En 5 minutos más, este mismo sacerdote va a estar haciendo lo mismo. En 5 minutos más, este sacerdote va a estar haciendo lo mismo. Mañana, y van a pasar los años, van a pasar los meses, van a pasar los días. Y este sacerdote se pone firme para estar oficiando en favor nuestro ahora. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la invitación? Acérquese. Acérquese. Acerquémonos con corazón sincero. El verbo acercar significa llevar siempre algo con que presentarse. Eso significa. Si usted se quiere acercar a Dios, tiene que llevar algo en el fondo. Eso quiere decir. Y a los romanos le explicaba Pablo, acerquémonos pues confiadamente. Os ruego pues, Pablo decía, por la misericordia de Dios que presentéis, ahí está la ofrenda que debo hacer ante Dios. Presentéis vuestros cuerpos, vivos, santos, que sea agradable, un culto racional. Entonces ahora vamos a ver algunos conceptos equivocados del sacerdocio. En el mundo religioso de hoy, usted puede buscar muchas ideas. ¿Qué se entiende por un sacerdote?
Y lo primero que estoy seguro que aún en el pueblo evangélico, lo primero que se nos puede venir a la mente es un señor con una túnica, con una barrita aquí en el cuello y con una cruz adelante y haciendo algunas cosas. ¿O no? Tal vez eso no se imaginamos. Ahora, los más espirituales podrán entonces imaginarse a un sumo sacerdote del Antiguo Testamento haciendo sacrificios. Bueno, algunos piensan que es una persona que tiene acceso privilegiado a Dios y que puede conceder ciertos beneficios a otros, que puede administrar en forma exclusiva los sacramentos, que utiliza cierta vestimenta, que está autorizado a perdonar pecados. Bueno, ¿cuál es el verdadero concepto bíblico? En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo no instituyó a ningún orden de sacerdotes. No dijo el Señor en la cruz del Calvario, los apellidos tanto es en la casta especial que va a oficiar como sacerdotes de la iglesia. No quise dar ningún apellido para no ofender a nadie, ¿no? O para que se menosprecie el otro. Pero los apellidos tanto, esos son la casta sacerdotal que va a oficiar. Cristo no dijo eso. No lo dijo. Semejante al que existía en el Antiguo Testamento, sino que asumió que él mismo, las funciones, el Señor, es el sumo sacerdote que tenemos hoy día. Primera de Pedro, por favor, y ahí que ya vamos terminando. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, le está hablando a la iglesia Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Es Jesucristo mismo quien va a juzgar los sacrificios de los creyentes ante el Padre. No soy yo, es Cristo el que va a juzgar eso. Pero Pedro está diciendo, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces la iglesia hoy día está en esta posición de que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Entonces, si somos sacerdotes, debemos de eliminar de nuestras vidas la incredulidad, la desobediencia y la idolatría. ¿Para qué? Para que el olor y el humo de nuestra ofrenda vaya entonces a la presencia de Dios. Hermanos, ahora Hebreos dice, volvamos a Hebreos, capítulo 5, y con esto termino. Porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 1, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, es lo que dije anteriormente. Los sacerdotes eran los representantes de los hombres ante Dios. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto él, el sacerdote, está también rodeado de debilidad, y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Es decir, el sacerdote, cuando iba a hacer esto, primero lo que tenía que hacer es lavarse las manos y los pies y comenzar después a oficiar. Esa era la función entonces. Él no llegaba y se ponía a oficiar estando su vida inmunda. No lo hacía. Tenía que primero arreglar cuentas con Dios. Y eso es lo que Pablo le decía a los pastores. Cuando estaba ahí, Pablo llega a Mileto y hace llamar a los pastores de Éfeso. ¿Y sabe lo que le dice? Ahí en el libro de los Hechos aparece esto. Pablo le dice a estos pastores, tengan cuidado de ustedes.
Pablo le decía a Timoteo también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, ¿por qué le da esa advertencia? Porque debemos de cuidarnos como sacerdotes para saber qué tipo de sacrificios estamos ofrendando. Yo le llamo a que podamos meditar en esto y poder entender entonces cómo entonces ha ido evolucionando este tema de los sacerdotes. No alcanzamos, creo que hay otra parte más ahí, pero quiero solamente ahí poder repasarlo. Si lo puede avanzar, por favor, Yenivel. ¿O no hay más? Perfecto. Bueno, la dedicación de los sacerdotes. Primero los sacerdotes, si quiere anotarlo, habían 3 funciones que se le hacían a los sacerdotes. Primero, los sacerdotes eran bañados en agua. Y escúcheme bien, este baño solamente se producía una sola vez en la vida, un baño general, para comenzar a oficiar como sacerdotes. Una sola vez, no más. Y si hacemos una analogía hoy día en el Nuevo Testamento, para que una persona, un hombre o una mujer pueda oficiar delante de Dios, necesita imperiosamente un requisito: nacer de nuevo. ¿Y cuántas veces se nace de nuevo? Solo una. Qué interesante, ¿no? Entonces, el primer concepto que vemos acá, que los sacerdotes debían ser bañados. Aarón y sus hijos debían bañarse. Eso está en Levíticos capítulo 8, versículo 6. Ahí está. Debían ser bañados. Segundo, los sacerdotes debían ser vestidos con túnicas especiales, y túnicas magníficas, gloriosas, espléndidas, hermosas. ¿Y sabe por qué tan hermosas esas vestiduras? Porque tenían que estar a la altura de aquel quien los había puesto en el sacerdocio, de a quien representaban, que era el Dios de los cielos. No iban con chalas, no iban con pantalones cortos, iban con sus túnicas, con sus vestiduras. Por lo tanto, tenían que ser vestidos. Leo ahí en Levítico capítulo 8, versículo 7, y puso sobre él la túnica y le ceñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ceñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Y después dice en Éxodo capítulo 28, versículo 2, Moisés le dice, y hará vestidura sagrada a Aarón a sus hermanos para honra y hermosura. El salmista, ahí en el Salmo 132, versículo 9, dice que las vestiduras es lo mismo que la justicia. Miren lo que dice, tus sacerdotes sean vestidos de justicia. Entonces los sacerdotes hoy día del Nuevo Testamento tienen que ser vestidos de justicia. Y por último, el tercer etapa que había, que a los sacerdotes se les tenía que ungir con aceite. Y en el Nuevo Testamento la representatividad del aceite es una alusión al Espíritu Santo. Ahora, para entender este punto, ¿no? Eso está ahí en Levítico capítulo 8, versículo 10 al versículo 12. Algunas personas cuando se dedicaban, se les ungía con aceite a los reyes, a los sacerdotes, se le ungió a algunos profetas, se ungía el santuario, el altar, y todos los vasos sagrados tenían que ser ungidos con aceite. Y cuando hablamos de ungidos con aceite, que tenían que ser separados para cumplir esos propósitos. La iglesia fue separada para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó desde las tinieblas hasta su luz resplandeciente. Bueno, yo espero que con esto vamos acercándonos ahora poco a poco a la intención de Dios de buscar a los seres humanos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estudiar un poco la función de los profetas. Les voy a adelantar ahora. Entonces ahora ya vimos el pecado, cómo Dios va arreglando esto. Estamos viendo ahora que Dios se valió de los sacerdotes y la próxima semana, Dios mediante, que sería mi último mensaje, estar hablando entonces ahora sobre los profetas, cómo Dios usó a los profetas para poder anticipar
a aquel gran profeta y obispo de nuestras almas, el Señor Jesucristo. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Oramos a través de Jesucristo. Gracias, Padre, por enseñarnos que en nuestra adoración debemos de evitar siempre estos tres pecados que Israel cometió: la desobediencia, la incredulidad y también la idolatría. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, gracias porque nos animas y gracias también porque nos exhortas. Padre, pero aún más, debemos de glorificar tu nombre porque hoy día en el reino de los cielos, al lado derecho tuyo, tenemos a un gran sumo sacerdote, nuestro abogado, que está cumpliendo esta función día y noche y no se cansa por interceder por aquellos por el cual Él murió. Gracias por nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nuestro amado y precioso Salvador. Padre, pero también ahora tú nos enseñas y nos has guiado para que nuestra calidad de sacrificios, de ofrendas delante de ti sea grato. Padre, ayúdanos. Señor, ahora vamos a cantar y queremos ofrecerte estos cánticos. Esperemos que, Padre, esperamos que esta adoración sea genuina. Así que, Señor, te suplicamos como iglesia que tú juzgues nuestra adoración a través de Jesucristo. Oramos en el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Amén.